Comenzamos a grabar la conferencia número 40. ¿Qué es un nazareo? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Su función? ¿Qué nos dice el Tana sobre ello? Antes de empezar, comenzamos con la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, vi amén. Amén, vi amén. Amén. Se me cerró esto. Comenzamos, voy a empezar a leer. Imagino que tienen un poco de cada cosa de la conferencia del Nazareo, aunque no dice mucho la escritura, pero voy a empezar con Levíticos 27:2, ¿verdad? Levítico, sí, 27:2. Dice aquí lo que se debe hacer, ¿verdad?, cuando se hace un voto especial. Yo entiendo que aquí también cae la regla del apartado del nazareo. Todos los de 20 años hacia abajo se considera no apto para los servicios estipulados, y yo creo que, ¿verdad?, este tema de los 20 años hacia arriba y los 20 años hacia abajo, yo creo que se había tocado en otra conferencia. Lo voy a leer por aquí. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciera un voto especial al Creador, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, así será tu estimación. En cuanto al macho de 20 años hasta 60, tu estimación será 50 ciclos de plata según el ciclo de santuario. Y si fuera hembra, la estimación serían 30 ciclos. Lo que voy, ¿verdad?, con este Levítico 27, según los votos especiales, la mujer tampoco está estimada, ni las personas de mayores de 20 años hacia arriba. Voy a seguir con la ronda por si alguien más tiene algo, como del tema no hay mucho en el Tana, para que se pueda, ¿verdad?, dividirla. Adelante, Eric. Gracias, Daniel. Sí, bueno, en el tema de los juramentos, en el tema de la obligatoriedad de obedecer todas estas leyes y los votos, claro, hay un límite que son 20 años, pero de 20 años para arriba, pero en el caso hay algunas excepciones, como por ejemplo el voto de Nazir, donde fue Ana, por ejemplo, la que hizo el voto para consagrar a su hijo, por ejemplo, que ella no podía tener hijo y consagró ella misma. Quiero leer acá 1 Samuel capítulo 1, dice versículo 10. Ella con amargura de alma oró al Eterno, lloró abundantemente e hizo voto, diciendo: Eterno de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Eterno todos los días de su vida, no subirá navaja sobre su cabeza. Ya, entonces aquí estaba hablando de Shmuel, que es Samuel, que ella no podía tener hijo y al final fue bendecida con Samuel. Y versículo 12, y fue que como ella orase largamente delante del Eterno, Elí estaba observando la boca de ella, mas Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y tuvo la Elí por borracha, o por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana respondió: no, señor mío, mas yo soy una mujer trabajada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Eterno. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. 17. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y fuese la mujer su camino, comió, y no estuvo más triste. Ya, entonces después se cumplió esta petición, y ella hizo un voto por su hijo, porque fue el hijo el que fue un nazir, un hombre que no pasó navaja sobre su cabeza. Entonces ahí entendemos que era un voto de nazir, como está descrito en Números capítulo 6, que eso lo puede leer otro hermano, otra hermana. Sigamos con la ronda.
Gracias, Eric. ¿Verdad? Y eso es para tenerlo un poco claro. Se sabe que lo de Levítico 27 son personas que ya han nacido y quieran hacer un voto, pues se estipula ya una cierta edad. Pero en el caso de Ana, como mencionó Eric, pues ella no podía tener hijos, y yo creo que también hay otros relatos en Jueces, que después lo podemos leer más adelante. Sigamos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, yo quería mencionar que ese relato que acaba de leer Eric a mí me da mucho sentimiento, porque vemos que para las hijas del pueblo de Israel era bien importante traer descendencia, ¿verdad?, dentro de la comunidad, y vemos que hoy en día a veces hay mujeres que no pueden, ¿verdad?, que tienen alguna condición en la que no pueden tener hijos, y es una situación bien frustrante. Quería, ¿verdad?, seguir acá con... Ay, la tablet me está media loca. Quería añadir que también de lo que leíste, las leyes del Nazareno están en Números, quería leer Números capítulo 6. Deme un segundito, que la tablet mía está un poquito saliendo y entrando, no sé por qué. Ok. Dice: y habló el Creador a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y les dirás: cuando algún hombre o mujer haga voto especial de nazareo para dedicarse al Creador. Eso ahí ya vemos que no hay o sea, puede ser hombre o mujer el que pueda hacer el voto. Se abstendrá de vino, de licor, no beberá vinagre o de vino ni licor, no beberá ningún licor de uvas, ni comerá uvas frescas o secas. No comerá nada de cuanto proviene de la cepa vinícola, desde las semillas hasta los pámpanos, en todos los días de su nazareto. Ahora, aquí quiero también aclarar que se entiende que, ¿verdad?, se puede entender que el voto de nazareo puede ser ilimitado desde su nacimiento hasta su, ¿verdad?, hasta su muerte, o también puede ser un tiempo limitado, o sea, se puede establecer hasta un tiempo, por ejemplo, 1 año, 20 años. Todo está ¿verdad?, en el voto que haga la persona y el periodo que, ¿verdad?, el que quiera cumplir con, ¿verdad?, con este precepto. No pasará navaja sobre su cabeza durante los días del voto de Nazareno, hasta que se cumplan los días por los que se fue consagrado al Creador. Será santo, dejando crecer libremente el cabello de su cabeza. No estará junto a cuerpo muerto durante los días de su consagración al Creador. No se contaminará por su padre o por su madre, ni por su hermano o hermana cuando mueran, porque la consagración al Creador está sobre su cabeza. Todos los días de su nazareto será santo al Creador. Y si alguno muere repentinamente junto con él, de modo que se contamine la cabeza de su nazareto, rasurará su cabeza el día de su purificación, el día 7º la rasurará. Y al 8º día llevará 2 tórtolas, 2 palominos al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. Este capítulo pues sigue hablando de todas las ofrendas que debe llevar la persona que haya hecho la consagración al Creador, en su culminación de, ¿verdad?, de esta consagración, de este juramento de apartado. Y termina, es bien interesante, que yo quería mencionar, no sé si alguno de ustedes tenga alguna reflexión sobre esta, ¿verdad?, este capítulo, y es que es bien interesante que termina hablando de la bendición de los hijos de Aarón al pueblo de Israel, la bendición de Aarón. Y es bien interesante que termine con ¿verdad?, con esta bendición. Y yo creo que, para mi entender, el pueblo de Israel tiene creo que hay como unas escalas de santidad y de apartado.
Por ejemplo, vemos que muchas veces en las escrituras se habla de que el pueblo de Israel debe ser un pueblo apartado, obviamente siguiendo las leyes. Las leyes son las que ayudan a que el pueblo sea un pueblo santo, un pueblo apartado, consagrado al Creador. Después está el voto del nazareno, que también se habla de unas especificaciones que debe cumplir esta persona para ser apartado, consagrado al Creador. Y también vemos que entonces también está la de los sacerdotes, que también los sacerdotes tienen sus directrices, sus leyes para ser apartados y separados para el Creador. Incluso hasta los artefactos que habían en el tabernáculo y en el templo eran objetos que eran apartados para una cosa, para un propósito. Y yo creo que son como unos niveles niveles de santidad para una función, para ser consagrados para el Creador. Y encuentro que es bien interesante, ¿verdad?, que este capítulo termine con la bendición sacerdotal. Nada, seguimos con la ronda. Gracias, Ilian, por el aporte. Sí, yo ¿verdad? Se entiende que la nación de Israel es una nación apartada, como se dice en el Tanaj, una nación de sacerdotes. Y la idea de esto es que entendamos el por qué, ¿verdad?, hacemos esa distinción de apartarnos. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, no tengo mucho, pero creo que lo que estudié más o menos fue lo que ustedes leyeron, que sí que era tanto para hombre como para mujer, es un tipo de consagración. Pero lo que resalté un poco fue, más bien, si el sacerdote tenía que estar envuelto en la bendición de este voto nazareo, me parece a mí que entonces esto era el medio por el cual se le ofrecía a la casa de Israel, los no levitas, para hacer cierto tipo de voto bien parecido al sacerdotal, porque habla del octavo día, habla de que se podían ser contaminados con muertos. O sea, las mismas restricciones que ocurrían en el sacerdocio arónico, levítico, ocurrían también en las otras, o sea, ellos no eran, las otras tribus o la casa de Israel no eran los elegidos para ser los encargados del templo y del sacerdocio. Pues el voto nazareno me parece a mí que es la oportunidad que ellos tenían como para experimentar la misma dimensión que experimentaban los sacerdotes levitas de la casa de Aarón. Más o menos lo que yo puedo resaltar, porque eran limitados también, o sea, pues ellos podían terminar con eso, no así los levitas que tenían que seguirlo perpetuamente. Más o menos eso es lo que quería aportar. Claro, gracias, Minerva, por el aporte. Sí, se ve que aquí el nazareo, pues, cumplía, ¿verdad?, cuando todo depende. Era un voto, sí, consagrado. Se sabe que esto de apartado también vemos a lo largo de la escritura, cuando se afligían los reyes, que se abstenían de no comer. Daniel también se afligió. Hubieron muchas personas ¿verdad?, en la historia de Israel que sí se apartaron. Eso es también un tipo, no digo que eso sea nazareo, pero es un tipo de apartamiento, y se abstienen también de ciertas cosas, por ejemplo, el del ayuno, ¿verdad?, que aflige su alma con ayuno, pues se abstiene de comidas, y un sinnúmero de cosas. Quería leer un dato aquí en Amós 2:10, dice: y yo os hice subir de la tierra de Egipto, y los traje por el desierto 40 años, para que poseyeres la tierra del amorreo, y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, hijos de Israel?, dijo el Creador. Mas vosotros diste de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandaste diciendo: no profeticen, pues he aquí yo os apartaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de haces, y la huida perecerá del ligero, y el fuerte no esforzará su fuerza, ni el valiente librará su alma. Y el que tome el arco no estará en pie, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalgue en caballo salvará su vida. El esforzado entre esforzados huirá desnudo aquel día, dijo el Creador. Qué interesante, ¿verdad?, como el Creador hace referencia a los jóvenes,
que fuesen, ¿verdad?, como apartados en este nazareo. Y los hijos de los profetas también. Así que hay una distinción aquí, sí, como dijo Minerva, que tienen similitudes, ambos, ¿verdad?, ambos roles. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Sí, quería leer un poco el caso de Shimshón o Sansón en Jueces 13, donde estaban tratando los filisteos de averiguar de dónde provenía su gran fuerza, porque él, como él era un nazir, un nazareo, pero a él se le manifestó una superfuerza, por decirlo así, era como un superhombre, físicamente hablando. Y los filisteos trataban de averiguar, pues, entonces a través de una mujer con la que él vivía, trataron de averiguar, y él engañaba a la mujer varias veces: átenme con unas cuerdas de mimbre, con unas cuerdas que no hayan sido utilizadas, y entraba a los filisteos y los derrotaba. Pero al final cedió, y en Jueces 13:17 dice que le descubrió pues todo su corazón, y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy un nazir del Eterno, de Dios. Dice, desde el vientre de mi madre. Ya. Entonces aquí también vemos que desde el vientre de la madre una persona puede ser un nazir, porque ese voto puede ser vinculante, y los padres pueden vincular a un hijo para que sea un nazir. Dice, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Ya. Interesante que en Números, capítulo 6, donde se menciona el voto de Nazir, es interesante que habla de que se consagrará su cabeza, ¿cierto? Por ejemplo, en versículo 18 dice: entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada. ¿Ya? Aquí es como que está haciendo el voto de nuevo, porque se había contaminado. ¿Ya? Y volviendo a Jueces 13, versículo 20, dice: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Eterno se había apartado de él. Y más, los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Bueno, después vemos que Shimshón le pide una vez más al Eterno que le otorgue esa superfuerza, y él bota los pilares de un templo donde estaban los principales dirigentes del pueblo Pelishtim, y los destruyó. Pero es importante, ¿cierto?, que es un ejemplo para todos nosotros, ¿cierto?, que no nos dejemos engatusar, que no nos dejemos engañar. Las cosas que son privadas, eso hay que mantenerlo en privado. O sea, yo creo que de aquí se pueden obtener muchos consejos, mucha enseñanza a partir de estas experiencias que se relatan en la Escritura. Bueno, eso por ahora. Gracias, Eric, por el aporte. Sí, yo creo que el Creador también, ¿verdad?, Nazareo le da alguna misión especial. En este caso, pues, de Shimshón, fue un arma para Israel, para destruir a los filisteos. Y sí, pues claro, cayó en manos de una mujer. Casi siempre, ¿verdad?, eso es lo que se ve en la Escritura a lo largo de toda la historia, que caemos, ¿verdad?, por manos de una mujer. Y sí, pues lamentable. Sí, como mencionó Eric, creo que sí hay una falta, o se hace algún tipo de pecado o algo en Nazareo. El Nazareo tiene una manera de reconciliarse nuevamente. Seguimos con la ronda con Ilia. Adelante, Ilia. Sí, siguiendo, ¿verdad?, con lo que ya Eric mencionó, que es bien interesante la palabra de Nazir, ¿verdad?, que es la palabra hebrea, significa segregado, apartado, reservado para, ¿verdad?, para el Creador. Y como mencioné ahorita, puede ser hombre o mujer el que quiera, ¿verdad?, tomar el voto. Y yo creo que
una de las cosas bien importantes de la persona que tome este voto, que lleve este voto, es que se aparte de las cosas malas y que lleve una vida de santidad, ¿verdad? De las cosas, o sea, seguir las cosas apartadas del Creador. Y como mencioné ahorita, esto es algo que no solamente el que toma este voto debe hacer, también el pueblo de Israel se le exige, obviamente con otras directrices, no con las del nazareo, porque el nazareo ya tiene unas restricciones específicas para cumplir, pero que el pueblo en general de Israel debe seguir una santidad por medio de las leyes de la Torá. La Torá te enseña a llevar una vida apartada, y una vida de santidad para el Creador, para dedicársela al Creador. Y es bien interesante, como dije ahorita, que creo que esto es algo como de un tipo de niveles que hay dentro del pueblo de Israel, para el que quiera, a lo mejor el que no nació dentro del linaje sacerdotal, pero es del pueblo, puede tomar este voto y estar en este nivel de santidad y de apartado para el Creador. O sea, es como llevarlo más allá. O sea, sigo las leyes y quiero ofrecer mi vida al Creador para un propósito, y voy a dar este paso adicional para ser apartado. Y es bien interesante y bien bonito, ¿verdad?, este voto. Y creo que, como dice Eric también, este voto también tiene como unas enseñanzas. El relato de Sansón tiene enseñanzas adicionales. Vemos que Sansón se dejó seducir por esta persona y no obedeció, y por no obedecer le sucedió, ¿verdad?, lo que como terminó. Pero de igual manera su vida tuvo un propósito. O sea, el Creador lo utilizó para un fin. Y nada, adicional a lo que ya he mencionado, yo creo que prácticamente lo que tenía apuntado ya se ha mencionado, lo del relato de Samuel, de Ana, el de Sansón, que son los únicos. Yo creo que esos son las únicas dos personas que se mencionan en el Tanaj, que tomaron este voto de nazareo. Y otra de las cosas que ya se mencionó es lo de las leyes de nazareo, que están en Números capítulo 6. Y nada, yo creo que adicional a eso, pues lo que mencioné ahorita, que muchas veces vemos durante la Torá que el Creador le pide al pueblo de Israel que sean santos, que sean apartados, y yo creo que esa palabra se utiliza tantas veces. Y el ver que la palabra nazir proviene también de apartado, de separado, de reservado, es como un indicativo ¿verdad?, de que esto es algo bien importante, el que sigue la Torá, el que vive esta vida, este estilo de vida conforme a lo que está escrito ahí, y para ser de agrado ante los ojos del Creador, debe entender que esto es una vida de separación, de apartarse de las cosas mundanas, ¿verdad?, del mundo. ¿Cómo seguir con la ronda? Gracias, Ilian, por el aporte. Quería mencionar, antes de seguir con la ronda, que es bien interesante también ver cómo en el caso de la mamá de Shemuel, antes, ¿verdad?, de tenerlo, ella es quien hace el voto. ¿Verdad? Me imagino que al hacer el voto, humillarse y hacer todo este tipo de cosas, el Creador ve ese voto como acepto. Lo mismo pasa con Chinchón. Un malaj los visita y les dice lo que tienen que hacer, pues ya en este caso el Creador, y fíjese que algo bien interesante, ambas no podían quedar, ¿verdad? No podía, o sea, Ana sí podía quedar, daba luz, pero no varón. Entonces vemos que los papás de Chinchón ella no daba luz. Entonces el emisario le dice, tú sabes, como que ella era estéril, pero que viene va a ser consagrado al Creador. O sea que son datos como que interesantes. Entonces la pregunta es, ¿nosotros estando con la edad que tenemos podemos hacer un voto al Creador? Pues mira, pues sí, podemos hacerlo, ahí lo estipula la Torá.
simplemente, ¿verdad?, que no se puede hoy en día cumplir. Lo que podemos hacer hoy en día es que sería como un ayuno, ¿verdad?, que sería prácticamente lo mismo. Por eso en los proverbios dice, no prometa aquello que no puedas cumplir. Mejor, si lo puedes hacer bien, si no lo puedes hacer bien, porque aquel emisario no perdonará a causa de la ignorancia tuya por haber prometido. ¿Por qué tú vas a destruir la obra de tus manos? O sea, como que dando a entender como que no prometas. Mejor, si quieres hacer un ayuno, hacer un voto al Creador, que sea algo silencioso, ¿verdad? Trata de que sea lo que tú tengas a tu alcance, y claro, no hay templo, no hay sacerdocio, no hay levita, no hay nada, o sea, algo entre tú y el Creador, y yo creo que son cosas, ¿verdad?, importantes, y reflexionar en ellas a la hora de hacer algo similar. Seguimos con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, estaba mirando la palabra que se consagraba, el Nazir se consagraba. Entonces, esta palabra también, más o menos cuando habla de este voto era consagrado, de manera que no se podía rasurar la cabeza, y era consagrado al Eterno, y sería mantenido santo durante ese voto. Entonces, después acompaña eso en el mismo capítulo aquí de Números, con la bendición sacerdotal. Y entonces cuando yo miro el Salmo 133, que dice, esa parte de consagración tiene que ver más bien con unción, cuando se derrama el aceite sobre la cabeza. Dice como el Salmo 133, versículo 2, dice, como el buen aceite que se vierte sobre la cabeza, que desciende sobre la barba de Aarón, bajando hasta el final de sus ropas. O sea que es bien significativo el no rasurarse el pelo, tiene que ver más bien con esa unción sacerdotal que se recibía a través del aceite, cuando el aceite que bajaba literalmente, visualmente, hasta el pelo, hasta las barbas. O sea que hay algo de consagración también en ese ritual que hacía el sacerdote. Y entonces, pues, entiendo yo, por eso era que era parte, el pelo largo era parte de mantenerlo así, ya que esa unción o esa consagración se había hecho bien visible, entonces por eso no podía profanar ese ritual que había hecho a través de los sacerdotes. Entonces, más bien, como aquí en el Salmo 33 habla de Aarón, pues más bien es como había dicho, este voto de Nazir representa un tipo de sacerdocio arónico, no necesariamente porque fuera de los levitas o de la casa de Aarón, sino que era también particular para los demás que no eran sacerdotes, sino para toda la casa de Israel. Y entonces tenían que hacer los mismos requisitos de no contaminarse, de no embriagarse, y también, pues, obviamente, tenía, como dijo Eric, no profanar eso, no decirle eso a nadie que no estuviera más o menos de la misma mentalidad de lo que eso representa en el campamento de la casa de Israel. Entonces, obviamente, pues lo que hizo Sansón pues fue una profanación. Y entonces, pues, obviamente no respetó ni tuvo el honor, no honoró eso que había hecho que fuera consagrado. Entonces, tomar esa bendición y no consagrarla, no honorarla, pues también es como una abominación. Entonces, más o menos eso es lo que quería hacer una comparación con lo del pelo y Aarón. Gracias, Minerva, por el aporte. Y sí quería mencionar con lo que comentó Minerva. Sí, eran, ¿verdad? Son cosas que podemos asimilar también. Se sabe que, ¿verdad?, los sacerdotes sí se podían recortar, pero solamente recortar el pelo superficial, o sea, por la parte de arriba, nada de rasparse, solamente como recortarse. Y otro dato interesante que me acordé, Minerva hablando, es que sí, Sansón, pues, se profanó,
Y lo interesante de esto es que cuando ya están desde el vientre, qué cosa interesante que desde el vientre se hace el voto, y este voto implica ciertas separaciones, o sea, no se puede tomar vino, no se puede tomar sidra, hay como unas excepciones, ¿verdad? Para que ese niño, me imagino que, claro, si va a dar a luz un hijo hoy en día, también se te prohíbe con las bebidas alcohólicas, y me imagino que también esa es una de las razones, pero sí, tienen unas ciertas leyes bien remarcadas en comparación con las de sacerdocio. Se ha dicho bastante. Voy a dar la última ronda a ver si tenemos algo más que aportar y seguimos con Eric. Adelante, Eric. Bueno, gracias. Sí, interesante que aquí se demuestra de que hay votos que son vinculantes, ¿cierto? Los juramentos se pueden hacer por razones generales o juramentos por motivos religiosos. Cuando es un juramento por un motivo religioso, como el voto nazir, se llaman votos. Y los padres pueden hacer juramentos de votos para los hijos. Bueno, yo no, la verdad es que no entiendo por qué, por ejemplo, el consumo de vinagre o el consumo de uvas frescas incluso está prohibido, pero bueno, si está prohibido en la escritura, eso se obedece. Pero las uvas frescas, yo entiendo que el vino, la sidra, ¿cierto?, pueden ser alborotadores, pueden hacer que una persona se aparte de un discernimiento adecuado, correcto, que se vuelva, que altere su comportamiento, que se vuelva inmoral incluso, cuando la persona está ebria, por ejemplo. Pero, claro, hay cosas que en la escritura no se pueden comprender, los estatutos, decretos, pero se tienen que obedecer. Yo aquí no veo un impedimento, por ejemplo, para que alguien haga un voto de Nazir hoy en día. El problema sería si se contamina, porque si se contamina, si tiene que ir al cementerio, si se muere un pariente cercano, ¿cómo se va a purificar? Porque para purificarse es necesario que haya sacerdote, tienen que hacerse sacrificios, y resulta que eso no se puede hacer hoy en día porque esos sacrificios se hacen, dice aquí claramente en el tabernáculo, dice, en la puerta del tabernáculo. O sea, en este caso tendría que haber un tabernáculo en Jerusalén o un templo. Cuando se levante el tercer templo, recién ahí se van a poder cumplir estos votos de Nazir correctamente, pero ahora no se puede porque mucho de lo que es el voto quedaría como incompleto, quedaría como digamos, no se podría cumplir completamente. Eso. Gracias, Eri, por el aporte. Sí, vemos que sí, hay cosas que se pueden hacer, pero a la misma vez hay ciertas reglas que en el Bamidbar 6, el número 6, menciona. Y sí, una de ellas es que, mira, dice: si alguno muriere de repente junto a él, contaminará la cabeza de su nazareato. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, y al séptimo día la raerá. Y al octavo día traerá 2 tortas, 2 palominos al sacerdote. O sea que son cosas que cuando uno lee, uno dice, pues caramba, a lo mejor sí a lo mejor se puede hacer, pero a la misma vez no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ya hay una serie de leyes que estipula por si pasa algo. Y la Torá, claro, la Torá es el antídoto de todo lo que, ¿verdad?, de todo lo malo que pasa para poder lograr volvernos puros. Y hoy en día se sabe que hay muchas cosas que están impuras en el mundo, y lo que va a traer la purificación va a ser cuando se construya el templo, el sacerdocio. Son cosas, ¿verdad?, para poderla entender un poco más. Y seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, de eso mismo iba a mencionar lo que acaba de traer Eric. Yo pienso que un juramento de Nazir hoy en día es un voto inválido. O sea, yo creo que hoy en día no se puede hacer, y es por el simple hecho de los sacrificios. O sea, no hay un sacerdocio, no hay templo, no se puede hacer sacrificio. Entonces puede pasar que el que haga el voto se impurifique, o sea, quede contaminado por un muerto inconscientemente, y ¿qué va a hacer? O sea, ¿dónde va a ir a llevar la ofrenda de
de purificación. Y lo otro también es que adicional se habla de que cuando uno termina el voto, la culminación del voto también conlleva sacrificio y conlleva la función del sacerdote y del templo. Y al no haber esa función, pues yo creo que hoy en día nadie podría hacer ese voto. Otra cosa que quería mencionar que para mí es bien un poquito chocante, no sé qué, me gustaría escuchar las opiniones de ustedes, es cómo es posible que una persona pueda comprometer la vida de otra sin saber si esa otra persona estará de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de Ana, la mamá de Samuel, y en el caso de la familia de Sansón, que ellos no tuvieron opción, o sea, el Malak se les presentó y les declaró lo que tenía que suceder, y ellos tuvieron obviamente que aceptar porque era algo que provenía del Creador. Pero en el caso de Ana, era un deseo en su corazón que ella tenía de ser madre, de tener un hijo, y hace este voto comprometiendo la vida del que fuera por nacer, y ¿verdad? Sin saber si Samuel quería o no quería, se hizo de esa manera. Y creo que como que bien, un poquito chocante, pero a la misma vez bien interesante, porque sabemos que Samuel fue alguien bien importante para el pueblo de Israel. Y Sansón también, en la historia de Sansón, Sansón fue una persona bien importante dentro, ¿verdad?, del pueblo en ese momento. Y lo otro que también quería, ¿verdad?, saber la opinión de ustedes sobre, ¿verdad?, sobre ese acto de que otra persona haga este voto, pero que el voto lo fuera a cumplir otro, o sea, comprometiendo a otra persona. Y lo otro es si esa otra persona en un momento dado decide no querer seguir con el voto que ¿verdad?, que le impusieron, ¿cómo hace para terminarlo? Supongo, ¿verdad?, yo entiendo que es culminando con lo establecido, que era ir al sacerdote, a dar las ofrendas, cortar el pelo allí, porque también el pelo era parte de la ofrenda, y culminar con el voto. No sé si ustedes, ¿verdad?, tengan otra opinión sobre ¿verdad?, lo que acabo de preguntar. Es como un interrogante ¿verdad?, que tengo. Gracias, Ilian, por el aporte. Yo pienso, ¿verdad?, hay otros votos que se hacen que hoy en día sí se pueden cumplir, y está el voto de abstenerse, como el de silicio, el de ayunar. Mira, Daniel no tuvo que ser un nazareo o algo. Daniel hizo votos también al Creador y no tuvo que hacer esos votos delante del templo, y fue reconocido y el Creador lo vio de agrado. Yo creo que hay otras vías también para ser agradable, ¿verdad?, delante del Creador, y que el Creador nos vea con esta manera de apartarnos, porque yo creo que la raíz del nazareo es apartado, como se ha mencionado ya, es un voto. Y yo creo que hay otros votos que el Creador, ¿verdad?, nosotros estando en la diáspora, en el exilio, vamos a ser vistos de buen agrado. No sé cómo lo ve Eric, si tiene algún aporte a lo que Ilian, la interrogante, Eric. Sí, gracias. Nosotros hicimos una de las primeras series que hicimos, como la quinta serie, hablamos de los juramentos y de los votos. Y en todo caso hay una sala de lectura Caraíta, que después puedo compartir el enlace nuevamente, donde hay un documento donde se explica en detalle el tema de los juramentos y los votos. Y claro, hay votos que son inválidos. Incluso yo personalmente creo que si a mí me vincularan con un voto, claro, en el caso cuando habían sacerdotes, uno podría acudir a un Sanedrín o donde el sacerdote directamente, pero hoy en día, como eso no está, habría que acudir al Bezdín para tratar el tema. Ir al Bezdín para que se haga se exponga el caso, y ellos hacen un juicio y una resolución. Y la persona, yo pienso que así podría desvincularse de un voto que considere que ha sido impuesto injustamente sobre su persona. Eso. Gracias, Eric, por el aporte. Sí, en el libro de los jueces vemos ejemplos grandes, porque en el libro de los jueces no está el templo,
y vemos como están estos ancianos, ¿verdad? Y estas personas que son devotas y hacen estos juramentos, y yo creo que algo bien visto. Yo creo que podemos aprender mucho de estos textos que nos arrojan luz. Menciono el libro de los jueces porque en los libros de los jueces no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien parecía y recto delante de sus ojos. Yo creo que había un tipo de justicia, ¿verdad? Según como con nuestro patriarca Abraham, que tampoco tenía templo, no había nada de eso y aún así fue visto de agrado delante del Creador. Yo creo que son cosas que debemos de recordar y tener presente en todo momento. Seguimos con la línea, no sé si tenga algo más que comentar. Minerva, adelante Minerva. Sí, yo creo que más o menos hemos dicho ya casi todo sobre el voto nazareo. Creo que y lo que preguntó Ilia, yo creo que tendrían ellos sus mecanismos para invalidar el voto siempre y cuando el niño sea mayor de edad, me imagino, y fuese representado a los sacerdotes en ese tiempo. Tendría algún tipo de mecanismo, no lo tengo a la mano ahora, pero me imagino que sí, como tú dijiste, en el libro de jueces también se estipulaba algo. Más o menos eso es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. No sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta, algún aporte, ¿verdad? Final. Sí, me gustaría comentar otro caso donde aparentemente hubo un voto nazir, que es el caso de Jeftah o Jefté, que eso está en Jueces capítulo 11. Quiero leer del versículo 30. Jueces 11:30 dice que Jefté hizo voto al Eterno, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere por las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será para el Eterno, y lo ofreceré como una ofrenda, un corbán. Me parece que aquí, bueno, no me acuerdo no tengo a mano un interlineal, pero versículo 32 dice que fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Eterno los entregó en su mano. ¿Ya? Entonces, desde Aroer hasta Mint, 20 ciudades hasta la... Bueno, pero el caso acá es que salió la hija de Jefté. Acá está. Dice que, versículo 34, cuando volvió Jefté a Mizpa a su casa, he aquí que su hija salía a recibirle con pandero y danza, y ella era sola, su hija única, y no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Eterno y no puedo retractarme. Entonces aquí vemos que hizo un voto vinculante para cualquiera que saliera por esa puerta. Él era el líder del pueblo hebreo en ese momento, y justamente salió su hija por esa puerta, quedó vinculada con ese voto. Entonces ella respondió: Padre mío, si le has dado palabra al Eterno, haz conforme a lo que prometiste, ya que el Eterno ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Ya. Entonces dice después el 38 que ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Entonces aquí dice, versículo 39, ella nunca conoció varón. Ya. Entonces aquí la interpretación, hay algunos que interpretan esto como un asesinato, pero eso sería contrario a la Torá, sería un juramento inválido, un voto inválido. Uno no puede jurar que va a matar a una persona, uno no puede jurar que va a transgredir la Torá. Entonces aquí obviamente que este voto se refería a una dedicación exclusiva al Eterno. Si hubiera salido, claro, un animal por la puerta, un animal puro, se habría ofrecido un sacrificio, pero si sale una persona, significa que es una dedicación exclusiva al Eterno. Entonces lo que aquí puede haber pasado, que es lo que yo creo, que quedó vinculada con un voto de Nazir, la hija de Jefté. Y bueno, y este voto ella lo obedeció, pero digamos, esa sería como la explicación que yo tengo para esto, que quedó vinculada con un voto de Nazir. Pero claro, ella quizás cuando sea mayor de edad podría haber acudido a un Sanedrín, a un Bedín, a los sacerdotes para tratar el tema nuevamente, para que se revise ese voto, si es que fue realmente válido, si fue legal, o si ya se cumplió, porque si pasaron, no sé, 2 años, 3 años cumpliendo el voto, quizás con eso ya se considere suficiente.
Eso quería aportar. Gracias, Eric. Ese relato es bien interesante porque sí fue un voto que hizo un juez en ese entonces de Israel, claro. Está en el libro de jueces. En el libro de jueces hay sin número de ejemplos que podemos traer hoy en día, ¿verdad?, en la diáspora, y que puedan ser válidos y nos ayuden a nosotros a esclarecer cierta perdón, nos pueden a nosotros ayudar ciertos temas que están en la Torá, porque por ejemplo en la Torá ya se sabe que se vincula todo con el sacerdocio, perdón, el rey, el levita, y un sinnúmero de cosas, los holocaustos, los sacrificios y todo lo demás, pero en los jueces vemos ejemplos grandes donde no había nada de eso, y sí se hacía un sinnúmero de cosas que el creador lo veía como algo de agrado, y yo creo que esos son verdad temas de referencia para reflexionar. Bueno, si más nadie tiene nada, ningún aporte, dudas, preguntas. Sí, quería añadir al relato que trajo Eric, porque es que ese relato es bien, yo creo que nos da un poquito de tiempo, porque son las 53. Ese relato es un relato bien, para mí, es bien interesante, bien curioso, que ¿verdad? Se entiende que ella lloró su virginidad no porque iba a morir, porque ella no podía servir de sacrificio, porque el sacrificio humano es abominación ante el Creador. Pero sí vemos que ella fue, para mi entender, ¿verdad? Mi interpretación es bien parecida al entendimiento que tiene Eric. Yo creo que él la comprometió a ella con ese voto a ser entregada al Creador, o sea, al sacerdote, para el tiempo de, por ejemplo, el tiempo de Samuel, Ana, cuando nació Samuel, ella se lo entregó a los sacerdotes y Samuel creció allí. Pues yo creo que también, creo que era algo parecido tuvo que haber pasado con la hija. Recordemos que los sacerdotes se podían casar con las hijas de Israel siempre y cuando esta mujer no fuera ni viuda. No se podían casar ni con viuda, ni con mujer rechazada, ni con mujer que fuera de verdad, con un comportamiento impuro y de deshonra. Pero sí, los sacerdotes y los levitas podían tomar mujer y casarse y tener familia. Y yo no sé, pudiera ser que fue un voto de Nazareno, o también podría haber sido un voto en donde él tuvo que llevarla y entregarla a algún sacerdote como mujer, o sea, para que fuera esposa, y es por eso que ella lloró su virginidad, porque la iba a perder. O puede ser que iba a estar por mucho tiempo virgen, o sea, sin poder casarse. Y es como un interrogante, ¿verdad?, que queda ahí en la mesa, de que podría ser cualquiera de las dos cosas. No está muy claro, ¿verdad?, lo que sucedió con ella, pero sí está claro de que no fue nadie, el papá no la sacrificó, ella no murió, eso está bien claro. Y nada, quería añadir eso porque ese relato es bien interesante. Gracias, Ilian, por el aporte. ¿Alguien más que quiera hacer otro aporte más? Bueno, si no hay más nadie más, entonces les deseo a todos. Chau a todos. Chau a todos. Chau a todos. Chau a todos.